Periodistas Unidos presentan El Cartero llama a... Un espacio de libre conversación con los periodistas Roberto Mario Gax y Ernesto Olivares Perque, con un invitado sorpresa. Hoy es llamado por el cartero. Conversemos con él. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hemos vuelto después de un receso obligado por razones que estaban fuera de nuestro control. Sin embargo, les hemos acompañado con programas especiales difundiendo el espacio de Miguel Dabañino, Nuestro Canto, cosa que vamos a seguir haciendo en forma paralela a nuestro propio programa. Esta vez volvemos con un invitado especial, un amigo a quien conocimos hace muchos años en el diario La Tercera. Él era diseñador. Ahora se ha convertido en asesor comunicacional de una municipalidad de la región de Ñuble. Es un gran fotógrafo, pero más que nada para nosotros, por supuesto, nos interesa su calidad de investigador del más allá, de los hechos sobrenaturales, de esos que no tienen explicación. Tienen muchos casos. Bueno, dejemos más. Roberto Mario, mi colega y amigo, lo va a presentar más en detalle. ¿Qué tal, Roberto Mario? Un gusto saludarte, Ernesto. Qué bueno que estamos otra vez de nuevo con nuestros amigos y especialmente con este invitado, un hombre que ya lleva muchísimos años trabajando en las comunicaciones, trabajando en la investigación y en la narración de hechos paranormales, cosa que no es muy habitual. Tiene más de 150 ediciones entre prensa escrita y radio, por lo que tiene un programa que es La Voz de la Sombra. Muy bueno. Yo lo conocí a él siendo un niño. Trabajo en La Tercera, al igual que tú lo conociste, haciendo la práctica. Hoy día tiene un poquito menos años que nosotros, tiene 56. Me refiero a Marco Albial Venegas. Claro, Marco Albial Venegas. Marco, bienvenido a El Cartero llama a... Bueno, primero que todo, saludar a los amigos, saludar a la gente que los sigue a ustedes en esta tertulia, ¿cierto? Bastante amena, yo he visto algunos programas por ahí. Lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, puesto que yo, como ustedes dicen, era un niño y 22, 23 años haber tenido cuando ingresé a hacer práctica a La Tercera en el año 89, y posteriormente me fui quedando trabajando con la gente de regiones, con Jaime Chamorro, ¿cierto? Con otro amigo que no me acuerdo este nombre, que trabajaba ahí también con él. Samuel Ledesma. Samuel Ledesma, por supuesto. Bueno, y siempre ahí junto al grupo de deporte donde ustedes trabajaban, pues ustedes eran los maestros en ese tiempo. Y los revoltosos. Totalmente, me acuerdo muy bien de todo, de Lafo, ¿cierto? Bueno, de Guarelo también pasó por ahí haciendo práctica. Igual que Danilo Claro, Díaz. Danilo Díaz, sí. Sotomayor. Sergio Jerez, claro, que estaba ahí a cargo. También estuvo en Negros Karate, nuestro querido amigo que lamentablemente falleció hace un tiempo. Claro. Pero muchos lindos recuerdos en La Tercera, porque claro, mi primer trabajo, luego de salir de los estudios, y se adquirió mucha experiencia. De hecho, ahora lo que yo hago, yo soy diseñador gráfico de profesión, en ese tiempo era diagramador, pero fui aprendiendo ahí en el oficio de ustedes, ¿cierto? La parte periodística, la parte de investigación, redacción, ¿cierto? De cómo ustedes realizaban todos estos procesos, y fue quedando como lo que uno aprende, básicamente cuando uno aprende las cosas de los trabajos más que en los estudios, ¿cierto? Claro, uno tiene una pincelada nomás, pero uno aprende el oficio, y siempre me gustaban las comunicaciones. Empecé después a hacer radio, la parte audiovisual, fotografía, en fin, pero siempre tuve ahí como el bichito de la parte periodística, sin serlo, claro, pero practicándola actualmente incluso. Oye, Marco, cuéntanos a nosotros y al público que nos ve, ¿cómo fue tu devenir en este terreno tan escabroso, misterioso, insondable, inexplicable, que es el de los fenómenos paranormales? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, parte de muy niño, por ahí, desde que tengo uso de razón, 7 u 8 años, dicen que
que por ahí uno empieza a tener como recuerdos ya fijos en la memoria, ¿no? Y mi madre, que aún, gracias a Dios, aún vive, tiene 80 años, junto a mi padre también, que también está con ella. Ella era muy asidua a ver películas de terror. Y por ahí, bueno, me gustó el tema. Yo siempre los veía con ella, me quedaba hasta muy tarde, siendo un niño, esperando esta programa, película de terror, ¿cierto? Y por ahí me quedó gustando, después seguí cuando ya aparece el internet, por ahí siempre me fue gustando el tema paranormal, de los fantasmas, las investigaciones, y tuve la oportunidad, trabajando en Publimetro, de poder desarrollar un programa radial con un amigo que también tenía gustos muy similares a los mismos, la misma inquietud, digamos, y tuve la oportunidad de hacer un programa. ¿Y cuál fue el tema central del programa? Justamente fue las cosas paranormales. Y por ahí empezamos a investigar, a escuchar otros programas de radio, podcast. ¿Se acuerdan de Patricio Varela cuando Por hacía supuesto. Pato Varela. el Pato Varela, Claro. el doctor Mortis? Bueno, por ahí Lo que cuenta el viento. Lo cuenta el viento, ¿cierto? Entonces ellos relataban esas historias de sucesos inexplicables, decía la intro de Lo que cuenta el viento. Bueno, y fuimos desarrollando este tema y investigando, leyendo mucho, viendo, escuchando cosas, y fuimos desarrollando desde 2010 este programa que levantamos, que se llamó, y se llama aún La Voz de las Sombras. Yo he hecho muchas temporadas de radio. Partí en Santiago haciendo podcast para la radio Nuevo Mundo de la quinta región. Posteriormente estuvimos en una radio comunal en Quilicura. Después yo ya me vine en el 2014 aproximadamente a Chillán. Llegué en Radio Ñuble, que es una radio que tiene una gran cobertura. Hice La Voz de la Sombra con otra persona. Y después la hice en otras radios también del sector, y terminé haciéndola. La última fue en el año 2018. Hice 2 temporadas, 2017 y 2018, en Radio Interactiva, que es una radio que tiene una gran cobertura también, y tiene muchas repetidoras en la región, tanto en la región de Ñuble como en Biobío. Entonces, bueno, fuimos tomando la experiencia del micrófono. Es difícil partir cuando no hacen un programa en vivo y queda realmente medio pegado, no sabe qué decir, pero bueno, ahí la experiencia se va adquiriendo en el camino, como esto mismo que les cuento, que tiene que ver con el periodismo sin serlo, pero sería como yo una especie de investigador, documentalista y periodista de oficio, más que nada. Me gusta mucho. Oye, Marco, pero entre lo que fue la experiencia tuya en la tercera, como diseñador, ¿no es cierto?, en las páginas de provincia, sí. Tú también tuviste, bueno, la fotografía también era otro de tus manejos, de tus campos, de tu área. Y tú tenías mucha publicidad y tenías mucha promoción como fotógrafo de matrimonio. Sí, claro. Cuando llegué tú eras un profesional muy requerido en ese tipo de fotografías también. Fotografías espectaculares. Fotografía social. Bueno, cuando yo llego a Chillán, llegué buscando obviamente pega en lo que yo sabía, en diario, pero acá está la discusión y en el diario Crónica, que es del Mercurio, de la red del Mercurio, de los diarios provinciales. Bueno, y no encontré porque el mercado obviamente estaba saturado. Y por ahí empiezo a ver lo que también me gusta, que es la fotografía, y empiezo a incursionar en la fotografía digital. Ustedes saben que ahora la foto digital da muchas posibilidades, y los software de edición de computadores, ¿cierto? Se pueden hacer maravillas, Claro, tomando una imagen base y poniendo filtros, en fin. Hay cámaras ahora que tienen 42 megapíxeles, que son una maravilla, unas cámaras Sony. Hay lentes, lo mismo que usaban, me acuerdo de la tercera, ¿cierto? Son lentes teleobjetivos, los 70-200, los 24-70, los gran angulares, los lentes fijos, en fin. Me fui conociendo el mundo, bueno, retomando la fotografía, y llegué al momento. Mañana mismo tengo un matrimonio y me he ido bien con los matrimonios también. Bueno, yo he visto las fotos, yo he visto las ¿sí? fotos y son espectaculares. Un concepto absolutamente distinto a las típicas fotografías de matrimonio. Son espectaculares. Los invito a los
a quienes están viendo este programa, que vayan a Facebook, ¿no es cierto? Ahí está Marco Alvial con su fotografía, ahí está La Voz de la Sombra, en fin. Hay un sitio que tengo personal que se llama... Además, ¿sí? Que también el trabajo de la fotografía en el diseño y la fotografía que tú tomas trabajando en la prensa, te da una visión muy distinta a la foto matrimonial que tú puedes tomar a la que toman lo que nosotros habitualmente llamamos los ojalateros, digamos, los fotógrafos de matrimonio y bautizo nada más. No, estas son fotos artísticas. Claro, pues, con Sí. sentido, con profundidad de campo, no te cortan los pies, no te cortan el pelo, o sea, No, y muy las centrado en la escenas, foto. Roberto Mario, las escenas son escenas diferentes. Claro. Sí, sí, ahí uno va tomando, bueno, claro, como dice Roberto Mario, ahí está el ojo del diseño, Claro. del arte, aplicado obviamente a un trabajo. Finalmente un matrimonio es un fotoreportaje, Claro, exactamente. pero con arte metido Exactamente. dentro, ¿cierto? Ahí se cuenta Eso te una iba a decir. historia, se cuenta una historia a través de la fotografía. Hay una línea de tiempo, desde la novia que se estaba peinando, Claro. se la estaba maquillando, hasta el último cuando la novia estaba media desarmada, ¿cierto? Ya bailando, tomándose unos tragos. Claro. En fin, es una cultura en fondo periodística también, con ese mismo Exacto. ojo, buscando el mono, como decían, ¿te acuerdas que decían los reporteros gráficos? Claro. Claro. Buscando, este es el mono de la portada, este es el mono que sirve. Exacto. Ellos salían a buscar el mono. Y eso es justamente lo que hacemos Claro. ahora. Buscamos la esencia de la fiesta, la mostramos a través de imágenes que además, claro, con flashes remotos, manejando la luz, el color, las velocidades, la profundidad de campo, como dice Roberto Mario, quedan cosas maravillosas. Cada matrimonio es un mundo que se puede plasmar ahí Claro que sí. con estas máquinas. Bueno, entremos al área nuestra, pues, Al área. Vamos, a la que no. vamos. Bueno, tú has tenido muchos casos, Marco, has investigado bastantes casos. Cuéntanos de algún caso que te haya impactado verdaderamente, porque el investigador pierde un poco la capacidad de asombro, ¿no? Pero deben haber casos en que te ha dado un cosquilleo en el estómago. Mira, yo les quiero contar que yo soy un tipo bastante escéptico y tiene que ver a lo mejor con mi formación profesional, que tiene que ver con la objetividad, ¿cierto? Y esta objetividad se plasma también en esta investigación. Hay muchos personajes que dan por cierto todas las cosas y eso es lo que los hace poco creíbles. Hablemos, por ejemplo, de Salfate. Salfate habla un montón él ve marciano en todas partes, ve apariciones en todas partes y realmente son muy difíciles de creer. Mis trabajos parten por una rigurosidad específica, ¿cierto? Y en cuanto a estos temas, y siempre la objetividad por delante y el escepticismo. Yo creo que un investigador paranormal que no sea escéptico no sirve, porque va a creer todo lo que va a escuchar un ruido, va a creer que es un fantasma, ¿cierto? Entonces tenemos que siempre buscar en las explicaciones de esto. Y en estas investigaciones, la verdad, si yo les dijera que yo he visto alguna cosa, un fantasma, estaría mintiendo. Yo creo que eso un poco mantiene también la seriedad de mi programa de investigaciones. Sin embargo, he tenido registros que les mandé por ahí un link en donde pude captar con unos amigos que hacen investigaciones lo que llamamos psicofonías. ¿Han oído hablar ese término? ¿Lo conocen? Psicofonía, ¿no? Me suena, pero mejor Las que lo expliques tú. Las psicofonías son inclusiones de audio que se quedan plasmadas en un registro tanto digital como análogo, tanto en cinta como en una grabadora digital. En este mismo momento que estamos haciendo este programa, se podría incluir una voz de un cuarto personaje que no estaba presente y que dejó un mensaje y queda totalmente registrado en ese audio. Ajá. Es súper interesante, puesto que ahí tenemos un registro y algo que es totalmente, bueno, verídico, ¿cierto? Lo podemos escuchar, lo podemos analizar. En cambio, un fantasma o una presencia que sintamos como sensibilidad solamente no podemos registrarla ni podemos analizarla. El audio sí se puede hacer. Y justamente aquí, en una casa en el sector de Ningüe, una casa abandonada de un doctor, de David Benavente se llamó, podemos captar ese registro
de audio que dice así una voz de un adolescente que hacia modo susurro dice: necesitamos ayuda médica. Y es súper clara. Ahí se la dejé para que la escuchen después. Sí, Porque, la vamos a escuchar. Y vamos a ver después el video del caso del Hospital Félix Bulnes, correcto. para que después lo analicemos, pero eso más adelante. Sí, hay La Voz de las Sombras parte, como comentaba, como radio, un programa de conversación tal como el que tenemos ahora con ustedes, ¿cierto? Donde se analizaban y se levantaban audios, se contaban historias, hacíamos radioteatro también. Y posteriormente La Voz de las Sombras evoluciona o saca una segunda visión, digamos, que es la parte audiovisual. Pero en esta parte audiovisual ya me empieza a interesar el patrimonio mezclado con mito y leyenda y el rescate, ¿cierto? Y la puesta en valor de las personas que tienen esos relatos. Ustedes mismos me van a contar después alguna experiencia que han tenido. Pero eso es lo que busca La Voz de las Sombras, el relato de primera fuente. La experiencia de cada persona, que es también patrimonio, se llama patrimonio inmaterial, y que trata de registrarlo. Marco, a mí me salta una duda en lo que tú vas relatando, que me parece que es muy verídico, muy fácil de entender lo que tú estás comentando. Pero ¿qué hago yo frente a una persona que a mí me habla de apariciones, por ejemplo? Yo lo vi, yo estaba ahí, corrió, saltó, caballo que lleva a la novia. Sí, claro. Hay tantas historias que se cuentan. ¿Y cuánto tengo que darle yo de credibilidad a ese relato, de acuerdo a lo que tú planteas? Porque de pronto puedo pensar perfectamente que es un invento Sí, del tipo que me está tratando de seducir con una historia que nunca existió. totalmente. Lo que ocurre cuando uno empieza a registrar, ¿cierto? A involucrarse en este tema y empieza a escuchar diferentes relatos, llega un momento en que se empiezan a producir cruces de episodios, de relatos. Entonces, la persona, por ejemplo, acá hay un sector que se llama Quinchamalí, que es un lugar donde se hace greda negra. Se hace la greda con el guano de los caballos, se determina el color de la greda. Y en ese lugar hay muchos relatos que van coincidiendo de un perceptor a otro y que narran lo mismo, el mismo hecho. Muchas de esas personas, por ejemplo, en Quinchamalí, en cierto lugar, en un callejón de ese sector, son unos 4 o 5 callejones, ¿cierto? Con un par de avenidas, han visto a través de 30, 40 años, una figura de un hombre alto, de negro, con un sombrero estos como de guaso, ¿cierto? Y que ese hombre se aparece en ese lugar y la gente, obviamente aterradas, salía corriendo porque aseguran que era el diablo. De hecho, el capítulo se llama El diablo vive en Quinchamalí, algo así se llama. ¿Qué hago? Entonces, voy tomando relatos de personas que hablan de lo mismo y todas esas personas vieron a ese personaje. Entonces, cuando se empieza a producir este fenómeno en donde coinciden las percepciones, ¿cierto? Uno ya puede empezar a darle más credibilidad al hecho. Asimismo, por ejemplo, está la historia del culebrón, que era justamente cuando el patrón del fondo hacía un pacto con el diablo y tenía un culebrón que tenía que criar, así a modo de mascota, y mantenerlo bien alimentado, porque cuando el culebrón se le iba o se moría este culebrón, perdía toda la fortuna. Entonces, como te digo, también está el tema de las apariciones de los entierros. Y ahí justamente también que la gente que percibe el lugar donde está el entierro ve generalmente una luz que aparece en un punto, se desplaza y termina en otro. Y donde esa luz se esconde o termina, estaría justamente ahí el entierro. Después viene un montón dentro de la leyenda que dice que no puede gastar el dinero que encontró dentro de un año, que no le puede contar a nadie sobre esto, en fin, un montón de cosas, de reglas, ¿cierto? Que él no puede hacer porque si no se va a morir. Esto se repite, yo lo he escuchado en diferentes sectores de Ñuble,
y se repite el hecho muy similar, muy parecido. Entonces tú dices, claro, En algo el hay, fondo pues, son como algo, cuentos populares. claro, Se Bueno, ahí, convierten en cuentos populares. pero se repiten en el hecho. Por eso. bueno, ahí entramos en nuestro terreno, es decir, de lo paranormal o de los hechos raros, ¿no es cierto? Pasamos a lo que es la cultura popular, el folclore. Totalmente. Pero ellos cuando yo los he entrevistado, gente de campo, ellos dicen haber visto a este hombre negro, Claro. dicen haber visto mira, tengo muchos relatos donde gente dice haber estado de niño en el campo y ver aparecer unos caballos, ¿cierto? Que van galopando por el camino. Estos caballos cuando pisan el suelo, ¿cierto? Van sacando chispas y que de repente estos caballos desaparecen o se pierden en un cerco que está cerrado y los caballos pasan y desaparecen. Y son caballos negros generalmente, ¿no? Totalmente. Entonces está asociado así con los caballos del diablo. Entonces cuando tú escuchas esos relatos que son coincidentes, tanto incluso yo he escuchado en Santiago ese mismo relato y en el sur, tú dices, bueno, hay algo hay, ¿no? Como la mujer de blanco, la mujer de blanco, que de pelo también blanco, muy pálida, y que se aparece en un camino, y que cuando el hombre pasa en el caballo, la mujer se le sube al anca. Bueno, hay cuentos, Marco, que no solamente se repiten en el territorio chileno, también se repiten en otros países. Sí, en El mismo Latinoamérica, personaje con exactamente. algunas variantes Sí, aparecen en otros países también. claro. Entonces, cuando tú escuchas que casos que se van repitiendo. Fíjate que a mí me tocó, yo estuve internado bastante tiempo en un hospital por un problema cardíaco y tú de repente conversabas con los enfermeros, sobre Sí, todo los que tenían turnos de noche. Y te contaba que de repente en la habitación, por ejemplo, la 25, que en este minuto está vacía, ellos de repente lo pasaban por dentro de la sala, porque había habido un rato antes un grito de una mujer, un sí. grito así desesperado de una mujer como que la están ahorcando. Y resulta que en esa sala, en la mañana, había muerto una mujer. Y este grito lo sintieron en la tarde cerca de las 8 de la noche. Y se creó un ambiente entre la plantilla titular de enfermeros y médicos que no pasaron esa noche haciendo ronda por esa sala. Y quedó como que la mujer gritó en la noche, como que quedó ese grito guardado, ponte tú, en el closet de la habitación. Bueno, ahí baja la teoría que te contaba que son las psicofonías. Las psicofonías se pueden captar en tanto en el aparato electrónico como también escucharlas en directo. En vivo e indirecto. En vivo en directo escuchar una Pero voz te de lo un escuchó grito. harta gente, ¿ah? Sí, claro, Marco, sí. ese grito no fue de uno, fueron varios que lo escucharon. Sí, ocurre, Roberto Mario. Te digo que en San Carlos, en la ciudad que yo trabajo, está el hospital, obviamente el hospital Benicio Arzola, se llama este hospital de San Carlos, el cual tiene un mito y leyenda también dentro de ellos, donde yo también investigué, hice un programa radial que se llamó justamente La monja del hospital San Carlos, en donde yo tengo relatos de personas que confío plenamente, gente con que yo he trabajado, y muchos han visto a lo largo de la historia del hospital una monja aparecer por los pasillos, que la ven de carne y hueso, no, ni siquiera se ve translúcida o levitando, no. Una monja que camina por los pasillos. De hecho, uno de ellos me comenta que entró a trabajar justamente después del terremoto del 2010 y él estuvo haciendo una suerte de camillero porque los ascensores quedaron fuera de funcionamiento y él tenía que subir muchas cosas a un segundo o tercer nivel a pulso y que en su primer día de trabajo camina por un pasillo y se encuentra con una monja que viene de frente, una monja de enero, él la describe, una monja que no interactúa con él, no lo mira, solamente pasa. Y él, obviamente, la saluda y dice, buenas noches, madre, pasa y después le pareció muy extraño. Y cuando mira hacia atrás, ya no estaba la monja. Bueno, él pensó que se habría ido por algún otro pasillo y llega al sector donde estaba la guardia principal de los guardias, para la redundancia ahí, y el más antiguo le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué este es un gallo joven? Y le dice, mira, acabo de ver una monja que pasó por acá, entonces no entiendo por qué. ¿Qué hace una monja aquí? Me dijo, esa es tu bienvenida, dijo. Y se empieza a repetir. De hecho, hay una foto
donde se ve una figura al fondo del pasillo, que al parecer podría ser una monja también. Podría ser la monja. Interesante y Oye, Marco, apasionante. los hospitales y los cementerios son como los puntos neurálgicos de las apariciones, de estos gritos que estamos narrando, ¿no? Más que nada, los hospitales más que los cementerios. Porque siempre se Porque, habla del hospital o del cementerio. sí, mira, lo que pasa es que el hospital ocurre que hay mucho sufrimiento. La gente que va al hospital está en su peor momento, ¿no? Hay fallecimientos en los hospitales. Pero Claro. hay mucha liberación de energía negativa. Y esta energía podría quedar plasmada de alguna forma en las materialidades, en las maderas, en las cortinas, en el piso, en fin. Entonces, justamente cuando hablaba Oliveto, ¿te puedo decir Oliveto, no, amigo Oliveto, Ernesto? sí, no hay problema. Oliveto decía, porque sí, Ernesto Olivares lo conozco, Oliveto decía. Oliveto decía que le había gustado mucho el programa del Félix Bulnes, y justamente ahí es donde vamos, bueno, la gente que le gusta la investigación, va a estos lugares que fueron con mucha liberación de energía, y por eso se podrían captar estos suertes de, más que espíritus, yo creo, es justamente la energía que ha sido liberada, de mucha fuerza, de mucha emoción. Imagínate también lugares, por ejemplo, como los velatorios. La gente va sufriendo en ese lugar, está sufriendo y está liberando energía. Y esta es la energía que yo creo que se captaría de alguna u otra forma. Fantasmas aparecidos aparte de eso. Yo estoy hablando de energía en este momento, que tiene que estar metida ahí, ¿cierto? Exacto. Porque Energía. realmente hay que hacer una diferencia entre, por ejemplo, un fantasma y un espectro. Así, ¿eh? Sí. Hipotéticamente, el fantasma es un alma de una persona que vivió, de un ser humano, y que está atrapado de alguna forma en alguna dimensión y está pululando por un sector. Entonces, cuando tú la ves, ese fantasma, el fantasma te ve también a ti e interactúa contigo, te puede mirar, te puede hablar incluso. En cambio, un espectro es una energía remanente que quedó en un lugar y que es el típico fantasma de un castillo donde aparece tal día en un lugar, camina y se pierde en una puerta, ¿no? Sube a un lugar y aparece en otro. Ese espectro no interactúa contigo porque es energía, es una imagen que quedó ahí grabada y que se reproduce cada cierto tiempo. Y tú la puedes ver, incluso escuchar. Bueno, la conclusión, Oye, Marco, sí. Bueno, adelante, Roberto. perdona que te interrumpa en esto. Adelante. Oye, Marco, en Chile, históricamente, por lo menos desde que yo tengo noción, siempre como que tienen un imán estas historias, estos cuentos, estas apariciones, chilenos, son como muy solicitadas, gusta escucharlo. Tú tienes muchos seguidores, hay mucha gente que se unió a ti en tu programa, ¿no? Muchísima gente, Porque Roberto Mario. fíjate que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque yo estuve conversando con alguna gente y les comenté el tema que íbamos a tocar hoy día. Y me dijeron, no me lo pierdo. Yo quiero Bien. escuchar historias así de estas frío, que te ponen la carne de gallina. ¿Te Mira, fijas? Roberto Yo Mario, se lo comentaba en esto. yo creo que a ustedes siempre, a todo el mundo le ha pasado, y no tanto solamente en Chile, sino que yo creo que en todo el resto del mundo, cuando estamos en una reunión, ¿cierto? Ya la pasamos bien, bailamos, y de repente ya se quedan los de tiro largo, ¿cierto? Ahí, tomándose un trago, qué sé yo. En la hora de los cubos. Los Olivetos. Y siempre uno dice, oye, ¿por qué no contamos historias de miedo? Y uno dice, ya, empiezan a contar uno, y cuando empieza uno a contar, el otro se acuerda de otro hecho y se van sumando. Claro, Y claro. a todo el mundo le ha pasado más de una oportunidad un hecho extraño, que no puede darle explicación. Yo creo que todos tenemos una historia extraña, ¿cierto? Incluso los más Claro. escépticos, como yo. Fíjate que la conclusión primera que sacamos en lo que va de este programa es que los fenómenos existen, no hay duda. Sí, sí. Existen, están. No es cuento. Algunas pueden ser cuentos, sugestiones, qué sé yo, pero en Totalmente. general existen. Ahora, ¿por qué existen? ¿Qué son? ¿Cuál es la explicación? Ahí es donde viene el debate. Y cada uno especula con las causas que le parecen pertinentes.
Hay muchos libros. Mira, fíjate que Ernesto, perdona que hable en primera persona, pero yo también era muy escéptico con esta historia. Entonces decían, anda a venderle humo a otro, ¿cómo te lo voy a creer? Sí. Y yo tuve una vivencia. A ver, pues, escuchemos esa vez. Escuchemos y tratemos de analizarla. Nos quedan... Ok, adelante, Roberto Manuel. O hagamos la pausa y seguimos. Hagamos lo siguiente. Vamos a ver primero el vídeo del Félix Bulnes. ¿Ya? Vamos a ver el vídeo del Félix Bulnes y volvemos para analizarlo y después contamos nuestras experiencias. Perfecto. Ya. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos en la región metropolitana, justamente en Santiago, en un lugar que ustedes ven ahí atrás, un edificio abandonado, el antiguo Hospital Félix Bulnes. En esta ocasión recorreremos sus pasajes. Son muros que están llenos de historia, donde la luz apenas entra. Se escuchan de pronto puertas que se cierran, se escuchan sonidos, gritos. Hoy en La Voz de las Sombras, junto a Pablo Yarzún y Fernando Navarro, conoceremos los rincones del antiguo Hospital Félix Bulnes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de las Sombras, no se lo pierdan. Esta es la entrada al edificio antiguo del Hospital Félix Bulnes. Con Pablo estamos desenrajando como si fuera la puerta de la gran pirámide del Rey Tut. Porque vamos a ingresar, ¿cierto? Acá a descubrir los misterios que tiene este lugar. Un lugar bastante atractivo y les va a gustar mucho, chicos. Así que una vez que abramos este lugar, ustedes mismos se van a dar cuenta a lo que nos vamos a enfrentar esta noche. De hecho, Pablo, los guardias no recorren este sitio, en la ronda no lo hacen, ¿no? Porque como está cerrado, ellos evitan transitar por este lugar. Porque además de algunos le han ocurrido cosas acá. Así que tratan de evitar todos estos lugares y lo hacen por fuera y acompañados. ¿Cuántos pisos tenemos arriba? Estos son 4 pisos. Hay muchas habitaciones, muchas. El último piso es el área administrativa, era el área administrativa de este lugar. Y más abajo están las áreas de atención infantil. ¿En qué me refiero con áreas de atención infantil? El área de traumatología infantil, psiquiatría infantil, etcétera. Y ustedes se van a dar cuenta cuando estemos recorriendo por qué les digo eso. Porque hay juguetes en el piso, todo lleno de polvo. Hagamos una analogía de The Walking Dead, primer capítulo, ¿cierto? Cuando el vaquero queda solo en el hospital, se levanta y está todo abandonado. Efectivamente. La gente justamente en este lugar es como si hubiese habido alguna instancia como apocalíptica, ¿cierto? En donde todo queda, ellos se van y queda todo abandonado, queda todo tirado tal cual funcionaba antes. La investigación paranormal ha ido evolucionando en el tiempo, ha ido caracterizándose desde un punto de vista más científico. La ciencia y lo paranormal todavía pueden concretar cosas. Por ejemplo, ahora la investigación en sí, podemos ya registrar datos, obtener evidencia. No es solo introducirse a un lugar a buscar el fenómeno, sino que tiene que haber un registro, tiene que haber un marco teórico, tiene que haber una descripción del lugar para qué tipo de equipos utilizar. Si voy a un cementerio, a un hospital, a una casa, ¿qué equipo debo llevar? ¿Tendré que llevar todos o alguno de los equipos? La investigación en sí estamos tratando de hacer una metodología, y en esa metodología es instancias de investigación, instancias de investigar qué es lo que realmente está pasando. Recordemos que en una investigación hay víctimas, ¿cierto? Que son estas personas que sufren el fenómeno paranormal, pero también tenemos el fenómeno psicológico y psiquiátrico. Es una línea muy delgada entre lo real y lo no real, ¿ya? Las entidades existen, las entidades están entre nosotros, pero tenemos que aprender a distinguir si están o no. Y todo eso tiene una metodología de entrevistas, de anamnesis, de comprobación del fenómeno. En mi caso, como parapsicólogo, yo no soy ni brujo ni medio. Yo concreto el fenómeno, lo compruebo y entrego la evidencia, ¿ya? Recordemos que hay 4 ejes importantes en la investigación paranormal actualmente. Es tener una cámara que grabe el registro, ¿cierto? Un equipo que registre
los campos electromagnético-magnéticos. Luego tenemos el contacto con la posible entidad a través del equipo y la revisión del material que tú obtuviste, que es muy importante. Y como dije anteriormente, no es solo ir a buscar el fenómeno a tontas y a locas, sino que registrarlo, obtenerlo, analizarlo y entregar los datos. Es increíble recorrer este lugar, este espacio que en algún momento estuvo lleno de vida, pero también de muerte, en donde en este sector vemos sus muros, estos dibujos que representan que era un espacio para la atención infantil. Hace un rato encontramos un letrero que decía que era un lugar para cirugía infantil. En los espacios están casi como fueron en su minuto funcionales, con los aparatos de oxígeno, donde estaban las camillas, un lugar en donde muchos niños deben haber sufrido, estando solos, sin sus padres, en un ambiente tan inhóspito para ellos, en donde obviamente enfermos, muchos de ellos sus vidas pueden haber peligrado e incluso haber llegado a fallecer en este lugar, en este espacio, en este sitio que hoy están abandonados. Vemos por todos lados que hay residuos de cemento, ¿cierto? En donde posiblemente luego del terremoto de 2010 todo esto quedó inhabilitado. Recordemos que cuando ocurre el hecho del terremoto del 2010, este edificio estaba en pleno funcionamiento y fueron los mismos camilleros, enfermeros, personas que estaban de turno en esa madrugada fatídica de febrero, en donde las mismas personas que aquí trabajaban fueron de alguna forma evacuando el momento en que se estaba produciendo el movimiento telúrico, el terremoto. Es por ello que además queda esa energía del momento, del terror, del susto, donde se apagan las luces, todo se mueve, las camillas deben haber viajado de un lugar hacia otro, las camas. Un edificio gigantesco, totalmente abandonado. Sus muros también marcan las grietas que dejó aquel 27F de 2003. Dentro de este edificio me ha tocado investigarlo en reiteradas ocasiones. Lo que más me llama la atención de estos recintos hospitalarios son las historias que nos relatan los funcionarios, en este caso los guardias del lugar. Porque ellos están cumpliendo turnos y están prácticamente en este lugar durante todo el día. Hay muchas grabaciones que ellos tienen en las cámaras de seguridad, lo cual me han llamado mucho la atención. Incluso se han manifestado con este famoso fenómeno llamado poltergeist, ¿ya? Apariciones también, materializaciones espirituales. Incluso hay un caso muy reciente que estamos investigando en este recinto, en el cual los locatarios, en este caso los turnos de mañana y de noche, están siendo afectados por alguna entidad que está acá en el sector del casino, que está acá en la entrada de este hospital. Y estas personas, un simple hecho que más me llamó la atención, aparte de visualizar las famosas sombras negras, gente sombra, es que les mueven las sillas,
los empujan, hay agresiones físicas de por medio, entonces aquí nosotros estamos hablando ya de otro tipo de entidad, otro tipo de fenómeno. En este caso hay una evolución de los equipos. ¿Y cuáles son los equipos que vamos a usar ahora? Por ejemplo, tenemos los trifial, ya que te miden campos magnéticos, eléctricos, tenemos el análogo y el digital. Los trifial son los equipos validados en la investigación, los K2, los CMF son imitaciones de estos equipos. Aparte de eso tenemos la Melmeter también, que funciona como REMPOD. La Melmeter también tiene algo bien particular, mide la intensidad de un campo magnético, ¿ya? Y eso es súper interesante porque no solo vamos a medir la entidad en su fuerza energética, sino que el campo energético que expande esta entidad, ¿ya? También vamos a tener un REMPOD, que es un oso de peluche, en caso de que alguna entidad infante, ¿cierto?, quiera jugar con este osito, y vamos a ver si hay algún tipo de resultado. De todo esto, lo más importante es recoger el análisis que nosotros vamos a hacer. No basta con ir, asustarse, no, o sea, seamos concretos, no todo es paranormal, pero sí hay algo oculto en estos pasillos, aquí murió mucha gente, acá han pasado los mismos relatos, han confirmado el fenómeno, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Dónde va a salir este programa? Bueno, el canal de la voz de las sombras está... Sí, estamos. ¿Hay contacto al fondo? No, En este momento fue que dejamos unos elementos acá. ¿Qué dejamos, Fernando? Dejamos una Melmeter, dejamos un REMPOD y un oso de peluche. Lo dejamos grabando con una tercera cámara y nosotros nos alejamos unos metros para esperar que se produjera justamente el fenómeno que se está, pero sigue estando fijo, Fernando. ¿Qué significa? ¿Qué nos pueden...? Lo que puede significar esto es que la entidad toma el equipo energéticamente, ya lo toma, y eso es peligroso porque el equipo se puede quemar. En momentos en que desarrollábamos esta actividad y antes que se dispararan los equipos, encontramos una extraña inclusión de audio. Una voz susurrante parece decir Iván. El peluche tiene una antenita. ¿Te puedes acercar a ella? se pegó con el remo. Sí. ¿Pero eso significa que él la está tocando ahora? ¿O... Sí, está tocando. ¿Podrían tocarlo 2 veces? Por favor. Te escucho. Ok, gracias. Esto es súper importante. Estamos comprobando el fenómeno, tanto video como con el aparato electrónico. Sí, ha sido consecuente la manifestación de Roberto con la instrucción, digamos. Con la instrucción, ahora vamos a dejar la grabadora acá, por si tiene algo que decir, algo que la tiene, algún nombre, todo eso. Eso tienen que revisarlo después. Este ha sido uno de los espacios más interesantes en donde ha habido una suerte de interacción con el fenómeno, ¿cierto? Donde se le ha preguntado o se le ha propuesto o indicado que active el sensor y ha dado alguna respuesta. Y la sigue dando, sigue en este momento. Sí. Interesante. Este es el fenómeno, esta es la parapsicología, esta es la investigación que nosotros queremos lograr. La comprobación del fenómeno de esta forma. Fue una situación bien fortuita porque nosotros estábamos en una habitación dentro de este lugar que se realizaban procedimientos médicos y él me comentó que le llamaba la atención una sala de este lugar. Trasladé los 2 equipos, medidores de campo magnético, los puse frente a un mesón
Se empezó a activar el REM pod para descartar que no fuera una falla del equipo. Lo reinicié 4 veces. La activación se mantuvo. No lo sé, me sentí extraño sinceramente cuando se empezó a sonar ¿cómo se llama? ¿El ramper? REM pod. El REM pod. Sentí como, no sé si fue un pequeño cuadro de ansiedad lo que me habrá dado, pero sentí como que algo raro hizo en mi corazón, no tengo idea. Al momento de que tu hijo Marco le dio una orden a esta energía, a este espíritu, y él la ejecutó, y una simple orden, actívame 2 veces el equipo estaba en silencio y se prendió 2 veces. Las entidades al momento de recibir una orden y al ejecutarla, eso quiere decir que ellos tienen una noción, tienen conciencia, piensan. Cumplimos los 4 ejes de la investigación paranormal, fuimos con grabadora, fuimos con equipo, se contactó la entidad, ahora viene la revisión del material. El fenómeno paranormal no es como las películas, no es como te lo pintan muchas personas. El fenómeno paranormal es muchas veces esquivo cuando uno irrumpe un lugar sin el respeto correspondiente a lo que nos rodea, ¿ya? Ya nos dimos cuenta que el REM pod, ya nos dimos cuenta que la Melmeter son equipos fundamentales en este tipo de sectores. Por lo menos en el hospital, la Melmeter y el REM pod son equipos fundamentales. Ya nos faltará traer Portal, nos faltará traer la Kinect para seguir dando un referente en la investigación. Dentro de la parapsicología, más que ver el mundo espiritual o psíquico o mediúmnico, yo me voy por la rama científica y de lo concreto. Finalmente nos vamos del hospital o antiguo hospital Félix Bulnes, tomando todas estas experiencias de las personas que aquí estuvimos. Fernando, Pablo y Vicente. Vicente, mi hijo, que es primera vez que está en este tipo de lugares y en estos recorridos. Pero si bien es cierto, se sienten algunas sugestiones de algunas personas, también van ligados con una cierta respuesta de estos aparatos que en algún momento son consecuentes. No sabemos si por casualidad o no. Finalmente, así como mencionaba Pablo, usted decide, usted tiene la última palabra. ¿Los fantasmas existen? ¿Usted ha tenido experiencia sobre esto? Bueno, lo dejamos ahí. La voz de la sombra siempre buscando los misterios que nos rodean, porque siempre están presentes en estas paredes, incluso. Muy buenas noches, será hasta una próxima edición de su programa, La Voz de las Sombras. Que esté muy bien, compartan. ¿Me escuchan ahora o no? Bueno, después de ver este programa, no me quedan ganas de dormir solo aquí. Voy a tener que entrar mis perros para que me acompañen, porque quedé con los nervios de punta. ¿A ti qué te pareció, Roberto Mario? Bueno, será mucho lo que dice Marco, esto de las paredes medias resquebrajadas de un hospital que ha sido dañado por un terremoto. Ese muñeco que está El ahí, osito de una clara felpa. muestra también como que uno Uy, se imagina que ese mono se está moviendo, está yendo para allá y para acá, como que hubo niños ahí. que lo Entonces tocó. como que te hace pensar o te pones en un área, en una zona, en un escenario eh, muy paranormal. O sea, tú te imaginas en ese minuto el hecho. De hecho, esas figuras que llevan a esto, porque ahí lo hicimos ese recorrido con investigadores que tienen estos aparatos que supuestamente captan variaciones electromagnéticas, pequeñas variaciones muy sutiles, y llevan estos muñecos, estos diferentes juguetes, justamente como elementos desencadenantes para que las entidades que ahí están puedan acercarse a estos juguetes, ¿cierto? Y de esa forma poder interactuar con ellos. Es justamente lo que ocurre ahí. De hecho, ahí está también mi hijo Vicente, Sí, quien, estaba desorientado, ¿ah? primera vez que lo llevo a esto y él es bien temeroso.
y pasó un poco susto cuando ve que interactúa la máquina con él a su pregunta, ¿no? Claro. Él le ordena que lo toque, ¿no es cierto? Yo te iba a decir, a mí estar ahí a mí me genera susto, o sea, yo evitaría estar ahí. Sí, por supuesto. Hay mucha gente que le gusta verlos, pero no estar en el lugar. Y también mucha gente, además, muchos seguidores que me dicen, don Marco, cuando usted vaya a hacer una investigación, por favor, invíteme. Pero claro, uno no puede invitar a todas las personas porque alguno puede tomar una suerte de crisis de pánico, ¿cierto? O susto, asustarse y va a ser nocivo para él, va a ser complicado. Entonces, Bueno, de hecho, mm, tu hijo manifestó que había sentido una especie de ataque de ansiedad, o sí, sí. porque no es para menos. Porque además pues, él sufre de crisis de pánico y ya está siendo tratado por eso. Y después yo dije, puta, parece que la cagué. Porque la mamá me va a retar ahora porque lo Claro, llevé el niño a eso, pero tuve una linda experiencia, no, una es buena bueno. experiencia que le quiero para contar después. Y De aparte hecho, que sabe lo que está haciendo el papá, conoce así lo que es. Y de hecho, sabes que en la universidad a él, porque él es, bueno, él vive en Santiago, estudia este tema de química farmacéutica, y después de ese programa, una chica lo detiene en la universidad y le dice, oye, yo te conozco, tío. Ah, sí, ¿de dónde? Te vi en la tele. Y él dice, ¿en la tele dónde me viste? Claro, La Voz de la Sombra aparece en el canal regional, canal Nueva Regional, de Concepción, que tiene cobertura nacional, por una señal de cable. Entonces, ahí lo vieron y lo reconocieron, así que imagínate, tuvo así claro, su se hizo momento de popular. fama incluso, sí, Claro. totalmente. Ese canal de la Bio Bio, ¿no? De Mochiati, claro, de. De Mostrati, claro. Sí, y mira, aparte, y junto con eso también le quiero contar que a mí la gente me busca para que les ayude en sus problemas paranormales, cuando en su casa están pasando algunas cosas extrañas y me ven con una suerte de, no sé, Exorcista. un exorcista, sanador, santero, no sé qué. Y de hecho, les adelanto que el próximo episodio de La Voz de las Sombras, que aparece ya ahora a fin de mes, que tengo que enviar al canal regional, y a Mundo Pacífico también, que aparece en su señal Goza TV, también una portadora de cable a nivel nacional de Concepción también. Me llaman unas personas y me dicen que necesitan ayuda porque unos parientes en el sector de Pinto, en la comuna de Coihueco, acá en la región de Ñuble, hay una mujer que está siendo afectada como si estuviera siendo poseída, pero no por un ente diabólico, no por un demonio, sino que por una vecina que es bruja. Y ella la Ujú. identifican a la vecina que es bruja. La mujer dice que esta persona la visita en su casa y la atemoriza, y su espíritu se lo lleva a otro lugar en donde están haciendo un grupo de otras personas que también son brujos supuestamente, y hacen una suerte de aquelarre, pero atormentando al espíritu de esta mujer. Es súper complejo el tema. Yo fui con una persona que es de San Carlos y que aparece en un programa que se llama Contactado, Ujú. y este hombre también tiene cierta sensibilidad y por ahí también los estuvo tratando de ayudar y guiando un poco para que puedan sobrellevar este episodio que los tiene bastante acomplejados. Entonces, claro, la gente em, por un lado les gusta ver esto, pero también me piden ayuda. Yo no les digo, yo soy súper, no tengo nada de sensibilidad, pero sí tengo amigos que lo son y trato de llevarlo, ayudarlo, porque también hacer una buena obra, ¿no? ¿Cierto? Un sentido así Claro que de sí. Oye, Marco, altruismo. y esa gente que dice que esos grupos familiares que son muy aclanados, que ¿Mm? se fue, por ejemplo, el abuelo, y cada cierta fecha en el año hay unos ruidos en esa casa que dicen, el abuelo vino porque hoy día es el cumpleaños de la abuela, dicen. Así es, así es. Justamente lo que Y te él decía que viene, o se le olvidó hacer algo, y vino, hizo algo y se fue. o dejó algo pendiente. Mira, Ah, cuando empezamos a conversar, eso es muy entretenido porque yo he tenido tanta experiencia respecto a esto, no propia, sino que gente que me cuenta su propia experiencia, ¿cierto? Y justamente un primo que vive en Quinta Normal, hace algunos años me contó que una vez que su padre murió, él periódicamente escuchaba un ruido de un cajón en una habitación, un cajón que sonaba, que abría el cajón y se cerraba, donde no había nadie, estaba solamente él y su esposa.
Y él le pareció muy extraño y se empezó, claro, a atemorizar con esto, con que escuchaba estos ruidos. Y fue un día y tomó este cajón, lo vació completamente, y al fondo de él encontró un documento que era un dinero que su papá tenía invertido en un banco, a modo así como de fondos mutuos u otra Ujú. inversión, y que era un dinero importante, eran como 3 o 4 millones de pesos, y que él Ya. lo pudo rescatar por la posición efectiva y recuperó ese dinero. Entonces, mira, lo que tú dices, Roberto Mario, gente que deja cosas de repente Ah, pendiente. inconclusas y que quería entregárselo de alguna forma a su hijo, decirle, mira, acá está, y hacía sonar el cajón. Claro que sí. Eh, Marco, eh, Roberto Mario y yo tenemos casos dramáticos, bien concretos. Roberto Mario estuvo contándome un poco de su caso y en Ujú. realidad es para poner los pelos de punta. Yo creo que ahora sería la oportunidad de contarlo, Por Roberto favor, Mario. escuchemos a Roberto Mario ahí y tratemos de analizar qué le pasó, ¿no? Me hago vergüenza contarlo, van a decir, este se está arrancando con los tragos. En No, pero en este contexto yo era no, como, no hay nada. yo como te dije antes, yo era bien escéptico, yo la verdad que no creía, yo siempre veraneé mucho en el campo, Sí. sobre todo en el lado de San Javier, donde está la familia de mi padre. Bueno, estamos cerca, nosotros Y acá en San Javier. Estamos a una hora y media de claro, aquí. y un día tenía más o menos como 16 años y me junto ya con dos primos hermanos. Uno de ellos era cadete de la Fuerza Aérea, el mayor Ujú. ya estaba pasando de alférez a teniente. Y yo un día, estos de vacaciones en enero, se nos ocurrió ir a caminar y fuimos a una ribera que está cerca ahí en el río Claro. Río Y Claro. resulta que para llegar a ese lugar, nosotros pasábamos por el costado del cementerio. Teníamos que tomar un camino y no íbamos por el costado, lo hacíamos era como una rotonda del cementerio. Ujú. Nosotros fuimos, llegamos al lugar, nos bañamos, qué sé yo, y mi primo llevó una escopeta para cazar, y ya se nos empezó a caer la tarde. Y ya cuando empezamos a venir ya estaba medio, eh, ya estaba oscuro y todavía oscuro, recién empezando a oscurecer. Y nos perdimos en el camino. Y de pronto nosotros vamos caminando los tres cantando, qué sé yo, y el primo mayor, Pedro, nos dice, cuidado. Y los tres nos paramos y unos 5 metros por delante de nosotros, hacia el costado derecho, aparece una mujer que debe haber tenido unos 80 años, vestía un abrigo plomo grueso, de botones grandes. Recuerdo que eran 3 botones que llevaba sobre su estómago. Y un pañuelo, un sombrero negro, de estos de lana típico de campo. Ya. Y con un niño que no tenía más de 7 años, cabrón chico iba con pantalones cortos, calcetines a medio tobillo. Entonces, como nosotros nos quedamos paralizados, Pedro, que era el mayor, tenía 18 años, dice, a ver, y da el paso hacia adelante, y esas imágenes se nos van como que fuera una estela de humo, se nos desapareció. No se Desaparece. movió ni un arbusto, no se movió nada, sino que salió una humareda, pero con un olor muy fuerte, muy intenso. Eh, no era un olor a hediondez, era un olor como matas, sí, como a plantaciones, Como de digamos. flores, ¿Eh? como de flores media putrefacta. Claro, claro. Bueno, y el tema es que nosotros quedamos ahí un rato parados, no nos atrevíamos a salir. No sabíamos si devolvernos hacia el Río Claro y quedarnos allá o devolvernos. Al final hicimos la de los valientes, agarramos palos y salimos corriendo, pero por otro lado del cementerio. Y 2 días estuvimos que no salíamos a la calle. Y a la tía Cayoya, que era la dueña de casa, la abuela de mis primos, no le queríamos contar. Pero nosotros no queríamos salir a la calle porque no imaginábamos que nos íbamos a reencontrar. Y eso nos marcó. Y de ahí yo le tomé respeto a todo lo paranormal. Te voy a hacer alguna pregunta de derecho, Roberto Mario. Sí, Estas personas interactúan con ustedes de alguna forma, una mirada, no. les hablan, ¿no? Solamente interactúan con nosotros cuando mi primo se adelanta como para ir a saber quiénes son. O Porque sea, Pedro, él se adelantó a hablar con ellos. claro, él dio el paso para ir, porque él dice, señora, y ahí se produce la humareda. Y esa historia con mi primo todavía la recordamos cada uno
la relata exactamente igual. Es exactamente igual. Y eso yo lo tengo pero grabado hasta el día de hoy en mi vida. Bueno, hay un hecho importante. El primero es que son tres, ¿no? Somos tres. Son tres 18, perceptores, 16 eran las edades. son tres perceptores del mismo hecho. Eso ya da una veracidad de lo que vieron, ¿cierto? Porque Claro. la imagen no se puede meter en tres cabezas al mismo tiempo, ¿cierto? Tampoco ustedes no venían tampoco en una atmósfera de temor, de miedo. Venían cantando, No, pues veníamos de jugar, venían veníamos felices, cantando porque veníamos del río. claro, venían felices, ¿cierto? Y se encuentran con esta imagen. Claro. La imagen, por otro lado, Imagínate tres cabros de esa edad. Veníamos chacoteando, revolviéndola, claro. chacoteando. Por otro lado, la imagen me habla de figuras del año 30, 40, por ahí, puesto que el pantalón corto Más de o los menos, niños, por el vestuario, sí. el pantalón corto de Si los esto niños se fue el termina año por ahí, 68. ya. El pantalón corto de los niños se termina como de usar, como ya pasado la Segunda Guerra Era Mundial, ahí esos se como que se pantalones a la empezó. rodilla, Exacto, claro, con calcetines además, con calcetines, claro. claro. Soquete. Y Calcetines blancos. justamente cuando se vestían los niños en ese tiempo. Después cuando eran adolescentes, Es- cuando iban creciendo, después ya usaban pantalón largo, pero en ese tiempo los chicos claro, usaban claro. pantalón corto. Y el abrigo Era de el la mujer típico con estos niño de botones, pantalón corto, calcetines al tobillo, con zapatos, con zapatos. O sea, claro, no, eso no lo distingue, no ¿no? alcancé a distinguir. Pero destacaba del contraste de la oscuridad, tanto de la Ya, abuela o la mujer que estaba con él, los calcetines que eran blancos, y él ya. iba con pantaloncito corto, que también era así como un tono así como un verde oliva, el pantalón Ah, del ya, niño. perfecto. O sea, pudieron distinguir bien los rasgos de los personajes. Muy bien. Claro, claro. Y por eso mismo Pedro, mi primo, se acerca, porque él pensó que era una señora que andaba perdida. O sea, Claro. la idea nuestra era ir a ofrecerle salir de donde estábamos. Y nosotros ya nos dimos cuenta que estábamos en otro cementerio. ¿Cómo es la expresión de esos personajes? ¿Ah? ¿Cómo es la expresión de esos personajes? Ya. La expresión. ¿Cuál es la actriz? No te entiendo. ¿Cómo era su semblante? Ah, ella estaba con ese gorro Sí, negro, ese gorro de lana negro, con el abrigo que le llegaba al cuello. O sea, en sí. realidad, yo la cara de ella no se la distinguí. Ah, ya. Pero solamente su entorno no era una mujer no más allá de 1,55 m, Ok, con un abrigo largo, de estos que llegan casi sobre el tobillo, bien abrochado, me acuerdo, bien abrochado. claro. Y No el pudieron ver, niño iba con una chaqueta oscura, un pantalón verde oliva, calcetines blancos, el no, niño. no, no pudieron ver la expresión de sus caras. No, no, Claro. no, yo te mentiría si te digo. Pero Pedro fue el que se acercó, mi primo, el mayor. Y cuando él Bueno, se ahí lo acerca y me importante, dice, señora, desaparecen. y ahí se produce esa manera. Es curioso un par o sea, un hecho realmente ahí, que es esta humareda que aparece, porque eso no es una Claro, constante en las desapariciones de esta entidad, digamos. Porque cuando claro. hablamos de que, y me menciona además un olor, ¿te acuerdas que en lo que cuenta el viento, cuando aparecía el diablo en el campo y desaparecía, aparecía un humo así, ¡puf! ¿Cierto? Provocada por el azufre. Y Claro, salía olor a azufre. Por eso te comentaba qué tipo de olor claro, era. sí, claro. Pero acá Entonces, era un olor, era olor a campo, era como de una mata, así como, o sea, no te sabría decir, así como Mm. el eucalipto, así, pero muy fuerte, muy penetrante el olor. claro, pero intenso, claro, Claro, Pero no intenso. era intenso, pero no desagradable, ¿no? hediondo, no era No desagradable, era hediondo ya. tú lo podías asimilar, pero era intenso. Entonces podría haber sido Esa también fue una, la una historia, entidad maligna, pero por ahí, por estas características que me menciona. Ahora, lo interesante habría sido, bueno, ustedes salieron corriendo, yo creo que también han salido corriendo. Lo interesante es haber registrado el lugar y haber por ahí pesquisado si había alguna tumba con nombre de mujer que haya fallecido con una edad más o menos claro, de no. 80 años, o un niño, Nosotros una tumba de un arrancamos niño. a perdernos Claro, por y supuesto. estuvimos 2 días que no salimos a ningún lado, que teníamos Sí, por miedo. cierto. Teníamos, o sea, nunca pensamos ni siquiera avanzar. Si yo te decía, pensábamos devolvernos corriendo hacia al río donde habíamos estado en la tarde, ahí cazando. Claro.
Entonces, por eso te decía adelante que ahí lo hicimos los valientes, recogimos rama, palo, y pasamos corriendo, pero no por el frente donde fue esto, sino que por un costado, pero fuimos por otro lado, nos tomamos Claro, el lado claro, opuesto, digamos. evadiendo el lugar, pues, obviamente. Patitas en polvorín. Y asustados, si nosotros íbamos conversando de que íbamos a llegar tarde a tomar la choca, como dice Oliveto, porque ya eran como las 7 de la tarde. Y a la tía le gustaba que tomar la once a la hora. En el campo se tomaba la hora, la once, y nosotros íbamos atrasados. Claro, claro. De hecho, un episodio muy similar, te puedo contar, en el cementerio de Cachapoal. Me narró un personaje, un testigo ahí que estaba haciendo reparaciones en el cementerio, arreglando con cemento, ¿cierto? Haciendo las terminaciones de la sepultura. Y él estaba trabajando poniendo una suerte de baldosines o cerámica en ese sector. Y estaba trabajando ahí cuando de repente levanta la vista y ve a una mujer que está arreglando una tumba a pocos metros de él. No sé, unos 5 o 7 metros de él, muy cerca. Y esta mujer estaba ahí arreglando como las flores, típicamente persona que va a hacer aseo a la sepultura. Y a su alrededor, un pequeño de unos 5 o 7 años corriendo, jugando alrededor, corriendo para allá para acá. Bueno, no le llamó mayormente la atención porque también era en la tarde, así como cayendo la tarde. Pero curiosamente, cuando él sigue en sus labores, baja la vista a lo que estaba haciendo y nuevamente levanta la vista, que fueron pocos segundos. La mujer ya no estaba y tampoco el niño. Y le pareció muy curioso y se levantó y empezó a mirar si la veía por ahí y no la encontró. Y recorrió el cementerio, que no es bien, bastante pequeño, recorrió todo el lugar y no encontró a nadie. Cuando él me menciona el lugar, me lleva al sitio y yo hago este ejercicio de buscar los nombres de las tumbas. Y justamente la tumba donde ella estaba parada, había una mujer que había fallecido a la edad más o menos que él plantea, que eran aproximadamente unos 50 años. Y un poco más allá estaban las tumbas ya también de pequeños, de niños. Entonces también hay una coincidencia ahí de que es muy probable que ese espíritu que ahí se aparece haya sido de la gente que está ahí sepultada, ¿no? Que, Nosotros nunca más volvimos a ese lugar. Pues claro que no. oye, mi experiencia A fue ver, absolutamente Oliver. diferente. Cuenta. En la familia de mis mujeres se habla de que la abuela Juana era media bruja y era hija de un brujo de Limache, un señor que tenía fama de manejar la magia negra, la magia blanca y la roja, y que se iba en las noches a los cerros y no dormía nunca. Eran leyendas de la familia. Bueno, lo cierto es que esta abuela Juana vivía sola en Santiago y visitaba a sus hijas, yernas y yernos. Y cada vez que viajaba, que visitaba las casas, tenía una obsesión de que alguien robaba. Entonces iba a la cocina y empezaba a contar los cubiertos, los tenedores. Los tomaba y los iba contando y los iba tirando dentro del cajón. Ella era un poco renga. Bueno, mi señora estaba esperando a mi primera hija, estaba hospitalizada. Yo estaba solo en mi casa. Y me acuesto, estaba despierto absolutamente, porque hay un estado de somnolencia que está medio dormido, medio despierto. No, yo estaba despierto. El duerme vela. Claro, el duerme vela, los traspuestos, como es. Traspuesto de la vieja, sí. Claro. Y siento que empiezan en la cocina a sonar los cubiertos. Ella había muerto ya, la Juana, a todo esto. Empiezan a sonar los cubiertos, caer uno detrás de otro. Chuta, yo ni me acordé de la Juana, me dije, se metió un ladrón. Bajé, no había nada. Subí otra vez, me metí a la cama y empiezo a sentir pasos en la escalera. Mi escalera cruje, no es una buena escalera. Pasos. Ya ahí dije, hasta aquí no me llegamos. Este ladrón se va a ir clavado porque saqué de mi armario una espada que me regaló la Yolanda Sultana. Ah, sí. Claro. Y partí a ver, ya la lloreaba, pues. ¿Qué mierda le anda aquí? ¿Qué señor? Nada, nada. Me acosté y me dormí. Al día siguiente fui a visitar a mi señora y le conté el suceso. Y ella me dijo, puta, la cagué, me dijo, así con esas palabras. Es que le pedí a mi abuela que te cuidara. Oh.
Y entonces, ahí me acordé que había sido la Juana. Pero eso yo lo Claro. viví en forma concreta, o sea, totalmente despierto, sin ninguna posibilidad de que fuera una alucinación o producto de la imaginación. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? La fuerza mental de mi señora. Claro. También puede ser. Y obviamente no había ningún elemento en el piso, ni no se había Nada, caído nada. nada, y el cajón estaba cerrado. Fíjate. Hay muchos relatos que coinciden con eso, muchísimo de gente que está en su casa y de repente cae toda la loza en la cocina, con plato, vidrio y todo, pero a la media escoba. Y la gente obviamente va a ver y no hay absolutamente nada. Hay muchos relatos como eso, muchísimos yo he escuchado. Bueno, esto yo lo viví y desde entonces dije, bueno, los fenómenos existen. Ahora la causa, vaya a saber. Oye, Totalmente. Marco, Sí, ¿existe para los efectos del fenómeno paranormal cuando hay gente que te dice que sintió el llamado de la iglesia, que sintió el llamado de Cristo y se transforma al catolicismo o al evangelio? ¿Existe verdaderamente? Porque en nuestra profesión, en el deporte, llega a ser como hábito de los sí. futbolistas particularmente, que te dicen, no, yo cambié mi sistema de vida, sentí el llamado del Señor, hoy día soy cristiano, y te empiezan a contar que empiezan a asistir a la iglesia permanentemente, integran la familia. ¿Eso se podría considerar también que esté dentro de los fenómenos paranormales, esos llamados? La gente religiosa, generalmente los evangélicos, hablan de fenómenos sobrenaturales, así le llaman, que se Claro, asocian de forma también a paranormal, y que ellos hablan de muchas cosas que son, por ejemplo, como sanaciones, ya de gente que está enferma y que va a la iglesia y le hacen como una imposición de manos los mismos pastores o los hermanos, y se sanan. Y también ocurre que hay muchos también que llegan gente que son supuestamente poseídos y que también ahí hacen una especie de exorcismo en la iglesia. Yo he escuchado muchos relatos de ya, ese tipo porque tengo también amigos evangélicos que me dicen que ocurren esos fenómenos, pero que no lo registran, ¿no? Porque son cosas muy íntimas en ellos. Pero también se podría asociar como algo paranormal, porque el término paranormal son cosas que están fuera de la normalidad, pues, obviamente. El para es como claro. paralelo, fuera de, Había un ¿cierto? político que decía que hablaba con Jaime Guzmán, pero a ese no le creo. Así, A ese no le Claro. creo. ese sería como algo. Mira, yo les quiero contar, Oye, es que yo te lo pregunto, ¿sí? mira, perdónenme en esto, eh, es que a mí me pasó una cosa así. Yo en ¿Así? un momento, yo en mi vida tuve una etapa muy dura cuando me separé y ya no tenía mis hijos al lado, vivía solo. Eh, ya las noches cuando te ibas a dormir no era lo mismo, Totalmente. no era lo mismo, te pasabas rollo, eh, no podías conciliar el sueño, simplemente. Y recuerdo que una noche en invierno, mi habitación absolutamente oscura, y yo acostado mirando hacia el techo, y de pronto me cubre en forma semicircular una luz blanca, desde los pies a la cabeza. Y ¿Ya? yo, esa noche helada, yo la sentí, mi cuerpo tibio, tibiecito, dormí, fue la mejor noche que dormí, y a los pies de la cama, una figura blanca de una mujer. A partir de ese día, al otro, perdón, a partir del día siguiente en la mañana, yo me acerqué a la iglesia en una forma, pero eh, casi diaria. Iba al mes de María, iba toda a la misa los domingos, leía la Biblia porque me hice amigo del cura, participaba, fui hasta seminario cuando sentí ese llamado o esa aparición, que nunca más la he tenido. La asociaste con Y un me cambió todo ente el sistema, angelical, claro. un ente angelical que te fue a ¿Y, visitar, y ¿no? cómo será Y que yo te, fui a la iglesia y hablé con el cura y le dije, oiga, padre, ¿sabes qué me pasó esto? Y me dice lo que tú decías delante, una sanación. claro, Fíjate claro, que antes que Marco cuente lo que iba a contar, una pequeña anécdota. sí, Yo no soy creyente, pero iba a la iglesia igual
y me sentaba unos 20 minutos a pichicatearme, porque en la iglesia siempre hay buenas vibras, hay un ambiente positivo. Sí, sí. Y al estar un rato ahí, tú absorbes esas buenas ondas y las captas y te hace bien, sin ser creyente. Pero Marco tenía algo que contarme. Claro. Mira, te voy a hacer un alcance también sobre eso. Me empiezo a acordar de muchas cosas que he ido investigando. Fulcanelli fue un tipo que era su seudónimo y debe ser un tipo que seguramente fue masón, y escribió un tratado que se llamaba El misterio de las catedrales. Un libro bastante hermético, muy difícil de entender. Pero se podía por ahí sacar un poco el propósito de lo que quería hablar. Y habla de que dentro de todo el misterio que tienen las catedrales, porque están en lugares como de poder, están orientadas hacia ciertos sitios, ¿cierto? Orientadas hacia ciertos lugares que tienen la energía. Y además, la forma que están hechas, también él ahí argumenta que toda la energía de la gente que va ahí a orar con buenos propósitos, emana la energía y la cúpula final de la catedral, empieza a poder, como si fuera la caja de resonancia de una guitarra, a tomar toda esta energía, la proyecta hacia arriba, y donde está la cruz finalmente, esa cruz haría una especie de emisión de radio con energía positiva hacia el resto de la población. Muy Y tiene creíble. tiene lógica, tiene lógica. Tiene lógica. Sí. Los meditantes orientales tienen esa teoría, que si una persona medita, dos meditan, tres meditan, y si un pueblo entero medita, van a crear un ambiente positivo a nivel comunal, mundial incluso. Mundial. Sí, sí, sí. A mí me hace mucho sentido eso. Yo les quería manifestar dentro de este campo misterioso, paranormal, también hay hechos que son de un corte macabro y bastante singulares y llegan a ser simpáticos finalmente. Y fue justamente un día yo estaba haciendo un reportaje que quería captar las historias de gente que era conductor de taxis, colectivos, micros, buses, que tenían mucho bagaje en las noches y que tenían experiencia de este tipo. Y encuentro un señor que me había dejado de trabajar de taxista en Chillán porque tenía un problema en las caderas y no podía trabajar por la enfermedad. Y me cuenta un episodio bastante simpático. Mira, el siguiente. Él siendo taxista, el dueño de la máquina le pide que haga un flete de Chillán a Santiago. Pero tiene una carga bastante especial. Cuando se comunica con el cliente, bueno, él acepta hacerlo, se comunica con el cliente y el cliente le dice, mire, lo que pasa es que los traslados de un cuerpo de un fallecido es muy caro que lo haga una carroza porque le cobran por kilometraje un precio exorbitante. Hay 400 kilómetros de Chillán a Santiago y en ese tiempo le cobraban, no sé, 2.000 pesos por kilómetro. Estamos hablando de 800.000 pesos aproximadamente. Y era muy caro para poder hacer el traslado, puesto que la persona que había fallecido había pedido ser sepultado en Santiago. Entonces se le ocurre la idea de llevarlo en un otro vehículo, que no fuera una carroza, y de forma totalmente así oculta, ¿cierto? Puesto que al trasladar un cuerpo de un fallecido tiene que ser con papeles, por sanidad, en fin, un montón y de en un cosas. ataúd. Y en un ataúd, claro. En el pijama de palo. Claro, sellado. Totalmente, claro, es muy riguroso hacer eso. Entonces lo que hacen ellos, pescan le cuenta el cliente, le dice, yo quiero llevar al finado, pero dígame usted cómo podemos hacerlo. Entonces él dice, mire, mi auto tiene parrilla. ¿Qué le parece si lo pescamos y lo envolvemos en una alfombra, bien embaladito, y lo ponemos arriba de la parrilla, Abrigadito. en medio de la parrilla y al lado ponemos unos bultos, unas maletas para que pase piola ahí? Y nos vamos en la madrugada para que no tengamos ningún control de policía. Ya, pues le dice, perfecto. Y le pagamos, ¿cuánto nos pide? No sé, pues le pidió la mitad de los 800 lucas, 400 lucas. Listo, vamos. Parten en la madrugada, con el finadito bien embaladito, así como una suerte de sushi gigante arriba de la parrilla. Van caminando, se imagina por Rengo, puede haber sido. Él dice, pasemos a comer algo, a tomar alguna cosa, porque tenían hambre los gallos.
y pasan a un lugar, hay una posada, se estaciona el vehículo en el estacionamiento afuera, bajan, consumen algo, conversan un rato y salen a proseguir su camino. Cuando salen del restaurante, ven con horror y con espanto que arriba de la parrilla no había nada, ningún bulto, nada, ninguna cosa. Entonces, desesperados, empiezan a buscar qué pasó, empiezan a mirar, se nos cayó el muerto, ¿qué? Empiezan a recorrer así, dando las vueltas, y de repente uno, ahí en la oscuridad, dice, mira, por allá se ve alguna cosa, y parten a buscar y encuentran una maleta, una de las maletas. Un poco más allá, ven la figura esta de la alfombra, este bultito, a modo de panqueque gigante. Lo van a buscar, y obviamente ahí estaba el muerto, así medio desarmado, y la otra maleta un poco más allá. ¿Qué había pasado? Llegaron unos muchachos ahí, ladrones, robaron los bultos, se fueron. Me imagino, yo siempre quería hacerlo así, una especie de cortometraje. Deben haber ido con el bulto arriba en el hombro, uno de ellos, ¿sí? O entre dos, por llevársela como una momia, corriendo. Cuando de repente uno dice, oye, ¿y qué será lo que hay acá? Y abren, abren el paquete, imagínense la sorpresita, y se perdieron, pues, bueno. Arrancaron como los tres amigos los dos amigos del cementerio. Claro. Oye, bueno, esa historia es muy buena, y es buena verídica claro, es tragicómica. Tragicómica, macabra además. Pues, claro, sí. Macabra, sí. Bueno, creo que hemos pasado una noche muy entretenida. Se nos está acabando el tiempo. Yo creo, Marco, que deberías decirle a nuestros amigos que están viendo el programa dónde encuentran tus trabajos. Ok. Bueno, les comentaba que mi programa aparece por canal regional, canal 9 regional, BioBio TV, que está en varias plataformas, BTR creo que está, y en otras, a través de todo Chile, digamos. Ese canal está muy cerca de los canales nacionales, como el canal 13, 7, está muy cerquita ahí. Pero está todo el material en mi sitio de YouTube, en mi perfil, que se llama La Voz de las Sombras Chillán. Y ahí hay más de 50 episodios de este tipo de patrimonio, mito y leyenda. Y también está mi sitio lavozdelassombras.cl, donde ahí también están los links a todos estos programas. Está ahí un poco de historia ahí, y también están los links a los programas de radio, que también están ahí, más de 140, 150 episodios realizados a través desde el 2010. Que es tema de conversación como este, ¿cierto? Referentes como, que tengo referentes, Patricio Bañado, su programa OVNI, me gustó mucho. Patricio Varela, el doctor Mortis. Juan Marino. Juan Marino, la gente que entra ahí se va, y que tenga ya cierta edad como nosotros, se va a acordar y va a evocar estos momentos, estos episodios con este material. Tuve el privilegio de conocer a Juan Marino hace muchos años, ¿sí? En Valparaíso. Qué bien. Bueno, yo entrevisté a Lawrence Young, que también era el personaje principal, actor principal. Actor. Y a la Greta Nilsson. Nos empezamos a despedir. Ha sido un placer. Yo tuve la suerte de conocer a Marco. Tenía hace como 35 años. Claro. Así fue. Marco, un gusto saludarte, y no te olvides de nosotros en tus plataformas, en tus programas, de decirle a los amigos que nos vengan a ver a nosotros también, y que nosotros también, como tú, tratamos de contar buenas historias, buenas entrevistas y buenos personajes. El cartero llamada está siempre pagada. Yo quiero agradecerle, amigo, y quiero manifestarle la emotividad que al verlo, ¿cierto? Porque ustedes siempre fueron un referente para un muchacho entrando a la parte prensa, ¿cierto? De 20 años, 20 y tantos años, y que yo siempre a ustedes los consideré como maestros, como lo que son actualmente igual, pues. Así que es un honor que me hayan invitado y poder participar en esta tertulia, que no más que eso, una tertulia con temas interesantes, buena historia y la amistad por delante, ¿no? Ok. Se te olvidó delante de Antonio Faúnde, Marco. Antonio Faúnde, sí, claro, otro personaje. También me cogió muy bien cuando llegué ahí junto con Chamorro, el mismo Tito Lave.
Claro. También. Fue director de la tercera. Ya, pues, muy buenas noches. Que duerman bien con algún fantasmita al lado. Sí, que pueden. Chao. Taron. El cartero llama a un espacio de libre conversación. Producción Roberto Mario Gax. Edición Ernesto Olivares Perque. Locución Marcos Castañeda Díaz. Nos vemos de nuevo el próximo miércoles con otro invitado estelar. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.